Hola a todos, sejam bem-vindos à palestra Nutrição para Escalada Esportiva, que será presentada en español por María José Serrano Herrera do Chile, nutricionista, profesora universitaria e mestre en nutrición esportiva. Hola a todos, sean bienvenidos a la conferencia Nutrición de Escalada Deportiva, que será presentada en español por María José Serrano Herrera de Chile, nutricionista, profesora universitaria y con maestría en nutrición deportiva. María José. Hola Daniela, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Ya. Doy inicio cuando ustedes me indiquen. Ya puedes comenzar. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentó Daniela, yo soy María José Serrano, soy nutricionista deportiva, magíster en nutrición para la actividad física y el deporte de aquí de Chile. Y junto a Gabriela y a los organizadores de este simposio, me invitaron a ser partícipe, a lo cual les agradezco mucho la invitación, para hablar sobre un tema que está pocamente explotado, pero que es sumamente relevante en lo que respecta a el rendimiento en los escaladores, que tienen que ver con este entrenamiento invisible muchas veces, conocido también como la nutrición deportiva para la escalada. Tenemos que entender... José, perdón, te recuerdo que trates de hablar un poquitito más despacio. Más lento. Ok, Sí. no hay problema. Bueno, antes que todo, tenemos que entender que la escalada, hoy en día sabemos que existen 3 modalidades cuyas características son diferentes entre sí, ya con respecto a lo que tiene que ver con los tiempos de ejecución, la intensidad, y en el fondo cada una de estas modalidades requiere de ciertas características y requiere del uso de ciertos sustratos energéticos para llevarse a cabo de la mejor forma. Probablemente ya hemos tenido experiencia o muchos de nosotros hacemos ciertas modalidades de escaladas y no nos dedicamos a todas, pero si estamos pensando en escalada deportiva, como va a ser ahora la escalada olímpica, es importante conocer y entender que estas 3 modalidades deben estar en óptimas condiciones para tener un escalador que pueda rendir al 100% de sus capacidades. Ahora, si pensamos también por otro lado que tenemos... disculpen. Ahí sí. Si pensamos también que existen diferentes atletas conocidos y empezamos a observar un poco cómo es la morfología, cómo es el cuerpo de estos escaladores, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes cuerpos para diferentes habilidades y para diferentes disciplinas o modalidades dentro de la escalada. Podemos encontrarnos con texturas quizás un poco más delgadas, unas que probablemente nos sorprendan con la baja cantidad de tejido graso que presenta el atleta, como también podemos encontrarnos con algunos otros deportistas que tienen una musculatura más prominente, que también los hacen muy buenos escaladores. No así podemos ver que independiente de estas características tan diferentes entre los escaladores, vamos a encontrarnos con deportistas con grandes logros y deportistas de muy alta categoría. Entonces, muchas veces nace la necesidad de entender cuál es la composición corporal adecuada para el escalador. Y esta pregunta la hacemos porque nos observamos bajo este contexto, donde vemos cuerpos muy diferentes y donde podemos también encontrar modalidades y habilidades tanto técnicas como físicas que difieren entre los escaladores y los deportistas. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos por el lado izquierdo aquí a Reza Liupur, campeón de velocidad, donde observamos a simple vista que tenemos un deportista con una masa muscular muy prominente, un peso que quizás es bastante mayor a lo que uno está acostumbrado a observar en escaladores, por ejemplo, de ruta, y por otro lado nos encontramos con otro escalador muy conocido también, Alex Mego, donde vemos que su morfología y su composición corporal difieren muchísimo de lo que es este campeón en la prueba de velocidad. Por eso tenemos que siempre
antes de hacer cualquier tipo de análisis referente a lo que es la nutrición del escalador, tener en consideración cuáles son las características y los objetivos que nos vamos a plantear con nuestro deportista. Ahora, si hacemos una diferencia con lo que tiene relación con escalada outdoor o escalada en ruta en roca versus escalada en indoor o escalada en los gimnasios, ruta principalmente, los estudios han demostrado que existen diferencias importantes en cuanto a ciertos parámetros fisiológicos como pueden ser la frecuencia cardíaca y la absorción de oxígeno. Dado que en la escalada en roca, en outdoor, perdón, tenemos un escalador donde se ha observado una frecuencia cardíaca que es mayor y una absorción de oxígeno, un consumo de oxígeno, que es mayor a lo que podemos observar quizás en pruebas más restringidas o más de laboratorio en gimnasios. Por lo tanto, tenemos que considerar que estos cambios a nivel fisiológico presentes en esta misma modalidad, pero en diferentes ambientes, van a generar diferencias importantes en lo que tiene relación con el gasto energético de los escaladores. Hay que considerar que probablemente factores psicológicos, como pueden ser el nerviosismo que se puede presentar en una ruta nueva, por ejemplo, bajo las condiciones ambientales a las que estemos sometidos, como por ejemplo mucho calor, mucho frío, la corriente de aire, la altura, también van a generar un impacto directo sobre el desempeño del escalador que va a escalar en roca. Por lo tanto, hasta la fecha no existe una gran cantidad de estudios que hayan informado, por ejemplo, cómo son los depósitos de glucógeno muscular en la escalada, ya que se desconoce el impacto de varias variables, debido a que la gran mayoría de los estudios que se han realizado bajo pruebas de laboratorio o en circuitos cerrados, lo cual no es idéntico a las condiciones que nos vemos enfrentados cuando vamos a escalar en roca. Otro punto a considerar, no menos importante con lo que respecta al gasto energético, es que la escalada al aire libre también tiene otros puntos importantes de considerar, como pueden ser el acercamiento hacia la ruta donde nos vamos a dirigir, que puede ser desde minutos hasta varias horas de caminatas, de trekking que tenemos que realizar, durante la cual vamos cargando un peso extra, que puede ser desde el equipo o inclusive incorporando alimentos, agua y equipo para poder acampar en el sector de escalada al que vamos a dirigirnos. Y por supuesto, lo que ya he mencionado, las condiciones ambientales también tienen una repercusión importante en lo que implica el gasto energético para estas situaciones. De hecho, en la literatura se han descrito que en 4 horas de escalada podemos tener un gasto adicional al gasto energético basal de hasta 1500 o más calorías extras, lo cual es casi duplicar el gasto energético en reposo de un sujeto sano y normal. ¿Cuál es el problema que tiene la nutrición en el contexto de la escalada? Que muchas veces nos topamos solamente con la punta de este iceberg. ¿A qué me refiero? Nos encontramos o podemos observar que nuestro escalador o nosotros mismos como escaladores observamos una capacidad de desempeño, un rendimiento que está deteriorado, que está bajo. Vemos escaladores que tienden a lesionarse frecuentemente, vemos que se enferman, que tienen un sistema inmune muy debilitado. Por otro lado, observamos que hay mucha fatiga, que los deportistas o los escaladores no pueden escalar de una manera óptima, no pueden entrenar ni prepararse de esta forma que uno quisiera. También vamos dándonos cuenta que hay muchas veces en las cuales no contamos o no tenemos un asesoramiento o hay un desconocimiento en cuanto a qué tipo de alimentos realmente van a ser los más prácticos para un correcto manejo nutricional. Y por otro lado, al final de todo esto va a radicar en hábitos de alimentación que son inadecuados, que son por falta de asesoramiento, por mucha información que nos encontramos, por ejemplo, en redes, o por situaciones anecdóticas que podemos escuchar de otros escaladores,
Por lo tanto, nos tenemos que centrar primeramente en esta parte, que es lo que nosotros no vemos a simple vista, preocupándonos de tener una alimentación, una hidratación, inclusive una suplementación que sea acorde con las necesidades y objetivos que uno se esté planteando a la hora de escalar. Ahora, tanto los escaladores como cualquier tipo de disciplina deportiva deben consumir siempre una cantidad de calorías adecuadas, tanto en macro como en micronutrientes, ya sean macronutrientes como los hidratos de carbono, grasas y proteínas, y micronutrientes como son algunas vitaminas y minerales. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces simplemente nos preocupamos, o los escaladores se tienden a preocupar de buscar mejoras en el rendimiento, haciéndose cargo de los suplementos. Y la verdad es que la ciencia ha demostrado que primeramente tenemos que planificar comidas inteligentes, que aporten una cantidad de calorías necesarias para poder cubrir con las necesidades calóricas que tiene el deportista o el escalador, tanto antes, durante, como después de los entrenamientos de escalada. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuánto es lo que estamos gastando? Y la verdad es que esta pregunta es bastante amplia, ya que en algunos documentos se ha descrito que puede haber un gasto de entre 10 a 11 calorías por minuto de escalada, pero esto es muy dependiente de la dificultad y la inclinación en la cual estemos escalando. Es muy diferente escalar grados bajos o escalar rutas que ya hemos trabajado versus escalar una ruta nueva en condiciones ambientales desfavorables y con una inclinación mayor. De hecho, algunos estudios han demostrado que puede haber un aumento de hasta 9, 13 calorías por minuto de escalada cuando ya nos vemos enfrentados a una escalada con una pendiente superior a los 30 grados. Cosa que es muy relevante, por lo tanto es importantísimo entender en qué calidad o en qué condiciones está el deportista, el escalador, cuál es el grado, cuánta es la dificultad que está aplicando a su escalada. Otro punto muy importante, que es algo que se escucha habitualmente y es como una verdad muy asumida por los escaladores, es lo que tiene relación con mantener un índice de masa corporal bajo. La verdad es que los estudios han demostrado que efectivamente los escaladores tanto de elite como avanzados tienden a tener índices de masa corporal más bajos. Eso quiere decir que cuentan con un peso menor. Y este punto es importante de recalcar, ya que existe cierta preocupación constante con respecto al peso debido a esta medida que existe entre la fuerza y el peso, o la potencia o relación peso-fuerza. Entre menos peso tengamos en el fondo, tendremos que movilizar menos peso y eso implicaría generar un mejor rendimiento. Esto pudiese ser interesante o más determinante en las mujeres que en los hombres, y es tal el afán por mantener bajos estos valores que muchas veces ponemos en riesgo la salud de nosotros y de los escaladores. Es por lo mismo que en algunas federaciones olímpicas, en la Federación Austriaca sobre todo, ya se han establecido parámetros de índice de masa corporal mínimos para que los escaladores se presenten en buenas condiciones de salud frente a las competencias. De lo contrario, quedarán eliminados de la competencia y no podrán participar de esta. Es una herramienta que quizás nos está dando una señal de alerta en tener mucho cuidado con esta relativa obsesión que existe muchas veces con mantener un índice de masa corporal bajo y de esa forma no poner en riesgo la salud de los deportistas. Ahora, si también vemos otras características importantes o que también se consideran muchas veces importantes, hablamos de la estatura o la talla. La verdad es que podemos observar, por ejemplo, en este ejemplo, a Ramón Julián y a Adán Ondra, donde vemos que Adán Ondra es caracterizado por tener una estatura bastante alta, 1,86 m, versus algunos escaladores como Ramón Julián, que poseen estaturas más bajas. Ya tenemos aquí casi 20 centímetros de diferencia entre un escalador y el otro. ¿Y qué es lo que dice la evidencia?
Bueno, en un estudio realizado por España Romero en el año 2009, se pudo observar que en escaladores, en general, la altura no es una característica determinante del rendimiento. La verdad es que puede ser una ventaja en algunos casos, pero no necesariamente es lo único que uno requiere para ser un buen escalador. Ocurre algo similar con lo que es el índice AP o índice simio, que es la relación entre la envergadura o la extensión de los brazos con la altura o la estatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que a menudo los informes reportan que los escaladores de elite poseen un alto índice AP o Apex Index. La verdad es que nuevamente nos encontramos con que no necesariamente es un prerequisito para ser un buen escalador. Aquí es donde les muestro un ejemplo. Nuevamente pongo a Adam Ondra porque es como el escalador con las proporciones más llamativas probablemente, y vemos que la relación entre su talla y su envergadura, su Apex Index, es de más 1 centímetro. Entonces, no tenemos un índice tan elevado, siendo que es un excelente y muy conocido escalador. Por otro lado, tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Kai Harada, que tiene una envergadura bastante mayor a su estatura, con un índice AP de 11 centímetros. Entonces, aquí nos encontramos con una variación muy importante en estos indicadores, pero que no implica que efectivamente por tener un índice AP mayor, efectivamente vamos a tener una ventaja superior en todos los aspectos que refieren al rendimiento en la escalada. Otro dato que consideré interesante para mostrarles es, por ejemplo, en este grupo de escaladores que se analizó en el año 2017, donde se dividieron dos grupos de escaladores avanzados y de escaladores considerados de elite, y no se observan diferencias significativas en múltiples de sus variables. Probablemente se parecen bastantes, pero lo que llama la atención es la diferencia importante que hay en cuanto a la circunferencia de pantorrilla. Esto podría ser importante de considerar, ya que probablemente al ver una pantorrilla más disminuida, podríamos pensar que tenemos un menor tamaño corporal en el tren inferior, lo que implicaría quizás una menor carga de peso a la hora de ejecutar los movimientos de escalada que se tienden a utilizar más los miembros del tren superior. Por lo tanto, podría ser una carga de trabajo absoluta y una fuerza necesaria para sostener este peso que va a ser más favorable a la hora de tener una pantorrilla o un tren inferior más delgado. Ahora, si nos referimos en concreto a lo que es la masa grasa, tenemos que observar que siempre se habla de porcentajes de grasa bajos, pero es sumamente importante que tengamos en claro qué parámetro vamos a utilizar para medir la masa grasa, ya que existen múltiples diferencias en cuanto a los protocolos que se han utilizado para establecer la masa grasa. Hay estudios que utilizan ciertas fórmulas que han sido diseñadas para ciertas poblaciones, como también nos encontramos con otros modelos donde, por ejemplo, no se utiliza masa grasa, sino masa adiposa, que son conceptos diferentes, y en general las herramientas con las que contamos habitualmente para poder hacer una evaluación de la composición corporal de los escaladores no siempre va a ser la indumentaria o los instrumentos más económicos o asequibles. En general, los estudios demuestran que la utilización de antropometría y de pliegues cutáneos es una muy buena herramienta, pero como ya les he mencionado, hay que considerar cuáles son los parámetros de referencia que estamos utilizando, ya que al hacer algunas correlaciones entre pliegues de grasa y ciertas fórmulas con DEXA, que es un gold estándar en cuanto a la evaluación de la composición corporal, se ha observado que ciertas fórmulas son más correlacionables con los resultados que muestra DEXA versus otras que tienden a sobreestimar o a subestimar el porcentaje graso, sobre todo cuando hablamos de escaladores. En general, estos porcentajes de grasa varían
tanto en hombres como mujeres. Las mujeres en general tenemos prácticamente el doble de grasa que los hombres. Los hombres hablamos de porcentajes bastante bajos cuando hablamos de escaladores de elite, con porcentajes que rondean el 7, 7,5%, y en mujeres de alrededor de un 14%. Y la verdad es que, como les digo, hay que fijarse en cuál es el protocolo que se está utilizando para poder establecer estos porcentajes y ver cómo los vamos a correlacionar con nuestros resultados en nuestra evaluación. Ahora, si nos dirigimos al somatotipo, este somatotipo es una carta que nos muestra la predominancia en cuanto a ciertos componentes de la estructura o forma física. No habla específicamente de componentes como masa muscular, grasa y hueso, sino que habla más bien de la forma, de cómo yo visualizo al sujeto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha observado que antiguamente este somatotipo se había clasificado como un sujeto en los escaladores más bien mesomorfo, ectomorfo. Eso quiere decir que tenía una predominancia en cuanto a los componentes de la masa muscular, pero nos encontrábamos con un valor bastante equilibrado en cuanto a lo que era la parte más grasa y la masa, o sea, la forma estructural o la linealidad de este sujeto. Con el tiempo han ido cambiando los métodos de entrenamiento, las tendencias actuales, inclusive las modalidades han tenido grandes cambios, por lo tanto, este somatotipo también ha ido variando y se ha observado que han habido aumentos importantes en el componente mesomórfico, en la parte de estructura de masa muscular, y hay una cierta disminución en el componente endomórfico, o sea, nos encontramos con escaladores cada vez más delgados y musculosos, versus antes que eran un poco más equilibrados en esos dos aspectos. Entonces, a modo de resumen, pensando en las características generales que se pueden observar en los escaladores, nos encontramos con un deportista que es de un bajo peso corporal, con un porcentaje de masa grasa que también es bajo, que tiene ciertas capacidades aeróbicas o de flexibilidad de ciertos miembros de su cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, las caderas, o también la capacidad aeróbica, por ejemplo, del antebrazo o de la mano, y por supuesto también con una elevada fuerza de presión manual. Estas son como las características generales cuando tenemos que resumir todos los conceptos relacionados a la fisiología y el rendimiento del escalador. Ahora, ¿qué ocurre con los aspectos nutricionales para buscar un rendimiento adecuado en la escalada? Esta es un área, la verdad, que aún está muy en desarrollo. La verdad es que la gran mayoría de todas las recomendaciones que se dan se basan en protocolos que han sido utilizados en otras disciplinas similares o con características similares a la escalada, como pueden ser, por ejemplo, la gimnasia o otros deportes que implican trabajo de fuerza y trabajos en los cuales el peso corporal tiene gran relevancia. Ahora, aquí en el libro de Marcia Meichel podemos encontrar un testimonio, por ejemplo, de Ana Nondra nuevamente, que habla un poco de que la nutrición para él es la velocidad con la cual es capaz de recuperarse. Y la pregunta es, ¿cuál es la nutrición adecuada? Bueno, la verdad es que hay muchas opiniones diferentes. Él, en su caso, comenta que ha experimentado mucho y siente que lo más importante en su caso es comer comida de verdad. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Porque hoy en día existen múltiples estrategias, tanto de dietas de moda que están muy en boca, que no necesariamente han tenido un respaldo científico, se están utilizando en gran medida, buscando reducir este porcentaje de grasa y buscando esta relación fuerza-potencia asociada al peso. Hay que tener cuidado con esto, no quiere decir que exista una única forma de alimentarse, tenemos que siempre buscar cuál es lo que más se adapta a cada uno de los sujetos y por supuesto, como les digo, no existe una receta única para lograr el éxito en la escalada sobre todo, sino que tenemos que considerar que la nutrición es un aspecto, pero que la escalada es multifactorial.
Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario y de esta forma poder buscar los resultados que estamos esperando. Si verificamos algunos reportes de cómo es la ingesta de alimentos, de macronutrientes y de energía de algunos escaladores, aquí en un documento que se realizó en el año 2020, observamos que independiente de la modalidad de escalada, ya sea boulder o escalada deportiva, no se observaron diferencias significativas en cuanto al aporte de calorías y en cuanto al aporte de macronutrientes. Pero ¿qué es importante de señalar? Que aquí lo agregué, en otro documento analizando la ingesta de escaladores adolescentes, tanto competitivos como recreacionales, lo que se está observando es que hay una deficiencia de casi un 82% de la población encuestada que no está cubriendo con los requerimientos nutricionales calculados. Y es principalmente la ingesta de hidratos de carbono la que tiende a ser más preocupante. Vemos que en general la cantidad de calorías, o sea, de proteínas y de grasas están bastante estables, pero que la ingesta de carbohidratos tiende a estar más reducida. Probablemente puede ser que esto esté implicado debido a este temor que existe constantemente con el aumento de peso. De hecho, es por esto que ahora también ha estado muy en boga, sobre todo en el ámbito de la escalada, que han aparecido muchos casos de trastornos de la conducta alimentaria, como también síndrome de Rett o síndrome de restricción calórica en el deporte. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que como aquí yo les puse algunas imágenes, han aparecido muchas deportistas contando que han pasado por situaciones en las cuales se han visto enfrentados a este síndrome. ¿Qué es lo que ocurre? Que este síndrome, que está provocado por un déficit de energía, finalmente se traduce en problemas relacionados a la salud. Son síntomas, es un síndrome que implica diversas complicaciones para la salud, como pueden ser la función fisiológica alterada, hay cambios en la tasa metabólica basal, tenemos cambios en la función menstrual, en la densidad mineral ósea, en la salud ósea, en la inmunidad. Por lo tanto, esto se da bastante en los deportes que requieren de un peso bajo, y como ya hemos mencionado, es un punto que no deja de ser relevante en la escalada. Y este se puede presentar cuando tenemos una ingesta calórica inferior a 30 calorías por masa libre de grasa. Ahora, otro punto importante de considerar en este aspecto es que no necesariamente se observa una baja de peso para tener una especie de señal de alarma, sino que podemos encontrarnos con esta ingesta inadecuada, tanto por trastornos alimenticios como simplemente por una baja o inadecuada planificación de la alimentación. Y en poblaciones más jóvenes nos podemos encontrar con otros problemas como son el crecimiento atenuado, la pubertad retrasada, esta baja densidad mineral ósea. También nos podemos encontrar con trastornos hormonales, trastornos de las hormonas tiroideas, dificultades para mantener la temperatura corporal estable y, por supuesto, quizás algo que es lo más notorio o lo que llama más la atención cuando nos encontramos frente a esta gran variedad de síntomas, es una disfunción menstrual. Y la verdad es que esto hay que poner ojo, hay que ser conscientes de esto porque no podemos poner en riesgo la salud de nuestros deportistas. Es muy importante que cuando realicemos una evaluación o hagamos una recomendación de la ingesta de nutrientes, tengamos en consideración otros puntos como son la edad del escalador, la composición ósea. No es lo mismo el peso para un sujeto con extremidades más grandes, con diámetros óseos mayores, que un sujeto con extremidades o diámetros óseos más pequeños. El peso sí o sí va a variar debido a que esa estructura ósea ha sido diseñada para sostener una cantidad de peso específica. Por supuesto que tener en claro los objetivos.
es muy distinto tener un escalador recreacional que lo hace por hobby, porque le gusta, porque le entretiene, a que tengamos un escalador profesional, un escalador de elite, que compite constantemente. Los objetivos van a ser completamente diferentes y el enfoque, tanto de entrenadores, psicólogos y nutricionistas, o preparadores físicos, fisioterapeutas, va a ser totalmente diferente. Por supuesto que considerar la modalidad. Tengo a un escalador que hace más boulder, que hace más ruta, que practica ambas, que entrena las tres modalidades. Ese también es un punto que tenemos que considerar. Por supuesto que mantener esta comunicación con los entrenadores es sumamente importante, manteniendo una periodización del entrenamiento y la nutrición que sean acordes para obtener los objetivos que estamos planteándonos. Y por supuesto, diseñar estrategias para los momentos de competencia en los cuales sabemos que el deportista muchas veces está en una zona de aislación, donde no siempre se cuenta con una gran variedad de alimentos, donde tenemos que considerar que hay pocos tiempos o intervalos para quizás la hidratación. Entonces, es muy importante involucrarse en cómo funcionan estas competencias y de esa forma poder diseñar las estrategias más óptimas para potenciar el rendimiento en estos casos. Ahora, si hablamos directamente en los aspectos de nutrición, tenemos que entender, como les decía, que es limitada aún la información específica en escalada. Aquí yo intenté hacer un englobe general de las recomendaciones que están descritas y de la forma en las que pudiésemos utilizarlas. Y lo importante de entender también es que a pesar de que la escalada, el rendimiento en la escalada es multifactorial, hay un porcentaje no menor de entre un 10 o un 20% del rendimiento que puede estar asociado a una nutrición adecuada en este deporte. Por ende, si tenemos una alimentación adecuada, tendremos sustratos energéticos necesarios para llevar a cabo la actividad, tendremos una hidratación óptima y, por supuesto, evitaremos el riesgo de lesiones, podremos tratar lesiones y podremos mejorar las condiciones fisiológicas y biomecánicas muchas veces de los escaladores. Si vamos a lo que respecta a los hidratos de carbono, tenemos que considerar siempre que los hidratos de carbono son el sustrato energético de preferencia del organismo durante la actividad física. La verdad es que las recomendaciones para diferentes tipos de deportes o disciplinas deportivas ha sido descrito y cuenta con amplias pruebas que dicen o concluyen la eficacia que tiene este sustrato energético. Por supuesto que verificar la intensidad y la duración del ejercicio, como de la prueba o del tipo de escalada que vayamos a realizar, va a ser importante para establecer los requerimientos nutricionales en cuanto a este macronutriente. Y también es importante considerar que una adecuada ingesta de hidratos de carbono va a ser importante para optimizar los depósitos de glucógeno que el sujeto, el escalador, el deportista haya utilizado a lo largo de la prueba. Las recomendaciones generales hablan principalmente de una actividad de acuerdo a la intensidad de esta. Programas de ejercicios superiores a 1 hora, entrenamientos de más de 1 hora, de más de 4,5 horas, etc. Entonces, si hablamos de la escalada en concreto, las recomendaciones van un poco por este punto, entre 5 a 7 gramos por kilo de peso de hidratos de carbono. Pero la realidad es que no todos requerimos de 5 ni todos requerimos de 7 gramos por kilo de peso, sino que va a depender también del objetivo y, por supuesto, de lo que ya habíamos mencionado, del grado de dificultad, de si es una competencia, si solo estoy entrenando, si estoy yendo al aire libre, qué es lo que estoy haciendo. Estoy buscando una baja de peso, estoy tratando de entrenar en ciertas condiciones. Entonces, es una recomendación general, pero siempre hay que tratar de objetivizarlo de acuerdo al contexto en el cual nosotros estemos trabajando. Por otro lado, también hay recomendaciones de hidratos de carbono
previos a la actividad, de 1 a 4 horas previas. La verdad es que si tenemos una alimentación adecuada, por la duración de las actividades y la intensidad que implica la escalada, los depósitos de glucógeno no son la principal limitante para el rendimiento. Es decir, no porque a mí se me acabe el glucógeno o se depleten los depósitos de glucógeno, va a aparecer la fatiga tempranamente, como pudiese ocurrir, por ejemplo, en carreras de larga duración como una maratón, donde se sabe y está comprobado que los depósitos de glucógeno son un factor limitante del rendimiento. En el boulder, por ejemplo, no es una limitante, por lo tanto, no se requieren de grandes cantidades de hidratos de carbono previo a la actividad. En general, con 1 gramo de hidratos de carbono por kilo de peso previo a la actividad, podríamos hablar de una buena colación, una adecuada comida previo a la actividad. Otro punto no menor de considerar que muchas veces dejamos de lado es la fibra. El aporte de fibra dietética, además de tener implicancias en cuanto a la reducción de colesterol, salud cardiovascular, tienen relación directa con cómo esta puede influir en el sistema inmune, debido a que estas fibras prebióticas, son estos alimentos a las bacterias que viven en nuestro intestino, no se hidrolizan ni se absorben en el tracto superior del sistema digestivo. Por lo tanto, una vez que llegan al intestino, estos sustratos son utilizados por diversas bacterias que están en el colon, que son bacterias beneficiosas, y producto de esta fermentación liberan ácidos grasos de cadena corta, como son el acetato, el butirato, el propionato. ¿Qué ocurre con estos ácidos grasos? Estos van a favorecer a que exista una microbiota, una cantidad de bacterias a nivel intestinal que sea mejor para el individuo, que de esta forma mejore los parámetros de salud y, algo muy importante, mejore los grados de inflamación sistémica. En general, las recomendaciones que se han establecido hablan de 25 gramos de fibra diaria para mujeres y 38 para hombres, pero la verdad es que ya con 8 o 9 gramos de fibra al día ya se pueden observar importantes cambios a nivel de salud cardiovascular. Por lo tanto, en vista del entrenamiento y también contextualizándolo a la epidemia mundial en la que estamos el día de hoy, es muy importante que nos hagamos cargo de este punto para mantener la salud en óptimas condiciones. Otro punto que aún sigue en estudio, pero que es bastante interesante de considerar, es el uso de probióticos. Porque estos probióticos son estas bacterias vivas que vamos a incorporar a nuestro intestino, van a permitir inmunomodular la inmunidad tanto local como sistémica. Ahora, ¿cuáles son las cepas más utilizadas? La verdad es que aún no hay claridad absoluta con cuáles son las que debiésemos combinar. Pero sí o sí es importante considerar quizás un probiótico con una carga de al menos 10 billones de lactobacilos y bifidobacterias, que han sido las bacterias más estudiadas con respecto a lo que tiene que ver con salud intestinal. Y la pregunta que muchas veces se hace uno es, ¿consumo un probiótico con prebióticos o sin prebióticos? La verdad es que utilizando un probiótico de buena calidad, con una ingesta de fibras fermentables como las que ya había mencionado, estaríamos haciendo un trabajo sinérgico que permitiría optimizar la salud intestinal. Si hablamos con respecto a las proteínas, tenemos que entender que la función principal de las proteínas es lo que tiene que ver con estructuras. La idea de consumir proteínas es poder apoyar la capacidad de reparar y reemplazar cualquier tipo de proteína que esté dañada en mi organismo. Y de esta forma también poder quizás apoyar los incrementos en la masa muscular, por ejemplo, poder mantener un sistema inmune adecuado y de esta forma también tener una óptima tasa de síntesis o creación de proteínas musculares.
En general, hay evidencia que habla que los deportistas requieren de una ingesta de proteínas mayor a la que debe ingerir un sujeto sedentario. Personas sedentarias hablamos de unos valores que van entre 0.8, 1.2 gramos de proteína por kilo de peso, inclusive en algunos textos hablan de 1 gramo por kilo de peso, pero si hablamos de deporte, ya hablamos de ingestas superiores a los 1,4, 1,6 y así vamos aumentando la cantidad de proteína de acuerdo al tipo, intensidad y objetivo deportivo, pero la verdad es que ingestas muy altas de proteínas, como pueden ser 2,5 gramos de proteínas, no han mostrado una ventaja adaptativa para un deportista. Así que tenemos que tratar de guiarnos un poco por las recomendaciones que ya han estado más establecidas. Si vemos esto, esta ingesta de proteínas tiene relación con varios puntos importantes de considerar, que son en qué momento yo ingiero estas proteínas, con qué las ingiero solas, las acompaño con algún otro macronutriente, la cantidad de proteínas y el tipo de proteínas. Utilizo proteínas de origen animal, utilizo de origen animal o vegetal. Pero la verdad es que la cantidad de proteínas probablemente va a ser el punto más importante de completar a lo largo del día para optimizar esta síntesis de proteínas musculares. Las recomendaciones son muy variables, hay muchas indicaciones, hay muchas recomendaciones. Aquí intenté hacer un resumen un poco de la bibliografía disponible, y si observamos la escalada tanto de boulder como de ruta, pudiesen establecerse quizás en entrenamientos de fuerza con valores de 1.6 a 1.8, pero también pudiese ser un entrenamiento de alta intensidad intermitente, o muchas veces nos vamos a encontrar con este escenario de bajas de peso. Por lo tanto, nuevamente hay que contextualizar para verificar cuánto es la cantidad real de proteínas que va a requerir mi escalador. Ahora, quizás la pregunta que muchos se están haciendo es si estas proteínas las obtengo solamente de origen animal, ¿qué pasa ahora con todos los vegetarianos, todos los veganos que hay? Bueno, actualmente también se realizó un estudio con respecto a cómo era la diferencia en la ingesta de proteínas de escaladores, tanto veganos, vegetarianos como omnívoros. Lo que se observó es que no habían diferencias significativas en cuanto a la energía, en cuanto a las grasas y en cuanto a la ingesta de hidratos de carbono. Pero sí se observa que los sujetos vegetarianos, los escaladores veganos o vegetarianos, consumen una cantidad de proteína que es inferior a los escaladores omnívoros. Ahora, ninguno de estos sujetos utiliza suplementación, solamente estamos mostrando los antecedentes recopilados de un grupo de escaladores que solamente se alimenta o que utiliza solo alimentos. ¿Por qué es importante ver esto? Porque si vemos la cantidad promedio, los escaladores veganos vegetarianos de este estudio tienen un consumo de 1.3 gramos de proteína, que de acuerdo a las referencias que ya les había mostrado, está por bajo la recomendación que debiese ser. No así los omnívoros, que podrían encasillarse dentro de esta recomendación. Entonces, es importante considerar estas poblaciones especiales para hacer una muy buena asesoría, porque alrededor del 75% de los escaladores encuestados en este punto no están cubriendo las ingestas de proteína necesarias. Y como les mencionaba, las proteínas tienen relación tanto con lo que es masa muscular, pero también tiene relación con otros aspectos importantes como es el sistema inmune y la salud ósea. ¿Cuál es la principal diferencia que presentan estos dos tipos de proteínas, las de origen animal y las de origen vegetal? Es la composición de los aminoácidos esenciales, es decir, los aminoácidos que el cuerpo no es capaz de producir y que debe
ser ingerido a través de la dieta. Si observamos esta gráfica, podemos observar que todos los alimentos de origen vegetal tienen concentraciones de aminoácidos esenciales que son menores a las que podemos observar en alimentos de origen animal, como son el suero de leche, o la leche bovina, o la caseína. Y más que esta cantidad de aminoácidos esenciales, probablemente el factor más limitante es la concentración de uno de estos aminoácidos que tiene relación directa con la síntesis de proteínas musculares, que es la leucina. Si observamos, los grupos alimentos vegetales tienen una concentración de leucina que es inferior a la que podemos encontrar, por ejemplo, en el whey protein, en el suero de leche. Esto no quiere decir que efectivamente yo no pueda consumir proteínas de origen vegetal, debido a que si yo hago una combinación adecuada de la cantidad de aminoácidos esenciales que consumo a lo largo del día, perfectamente puedo cubrir los requerimientos nutricionales correspondientes. Uno esperaría que en cada ingesta de alimentos haya aproximadamente 2 gramos de leucina por tiempo de comida. Y eso a través de alimentos vegetales sí es viable de realizar. De hecho, existen y hay muchos escaladores de elite conocidos que llevan unas dietas vegetarianas o veganas, por lo tanto, se puede llegar a estos requerimientos con una adecuada ingesta o un buen cálculo y asesoramiento nutricional, pero tenemos que tener siempre en consideración que hay ciertos nutrientes críticos en esta población, que pueden ser la vitamina D, el zinc, el calcio, el hierro, sí o sí la vitamina B12, y también hay que considerar el tipo de omega 3, ¿ya? Debido a que el omega 3 sabemos que está el ALA, el EPA y el DHA, y los alimentos de origen vegetal, exceptuando las microalgas, no tienen contenidos adecuados de DHA. Por lo tanto, es importante tener en claro estos conceptos para poder asesorar de la manera óptima. Si hablamos de los lípidos, de las grasas, estas grasas muchas veces quedan fuera de la necesidad o de la importancia que debiésemos darle. Los lípidos cumplen diferentes funciones dentro de nuestro organismo, dentro de las cuales destacan la función estructural, forman parte de las membranas celulares, tienen una función de reserva, tienen una función energética, protectora y de aislante térmico, que probablemente en ciertos tipos de escalada va a ser importante de considerar, y también tienen una función reguladora, ya que son necesarias para la formación de hormonas y de esta forma poder generar procesos tanto anabólicos como sintetizar la cantidad óptima de hormonas dentro del organismo. María José, quedan Daniela. 5 minutos de exposición. ¿Cuánto? 5 minutos. Ah, estamos bien, estamos terminando. ¿Sí? Perfecto. Sí, estamos bien. Ya. Entonces, si hablamos de la alimentación previa, idealmente vamos a pensar en una alimentación que asegure la disponibilidad de sustratos energéticos, que no me genere molestias gástricas y que me genere un buen estado de ánimo y disminuyamos la sensación de fatiga. En este caso es importante el consumo de fluidos, de líquidos, y además de hidratos de carbono de una buena tolerancia. Si vamos a pensar en los requerimientos para largas sesiones de entrenamiento, probablemente escogeremos hidratos de carbono con un índice glicémico más bajo, pero durante la actividad nos va a interesar tener energía rápida. Eso implica el uso de hidratos de carbono entre 20 a 30 gramos por hora, dependiendo de la intensidad, que sean de rápida absorción, o sea, de índice glicémico alto, como son las bebidas deportivas, algunas frutas, los alimentos azucarados. Posterior a la actividad, es importante que repongamos los fluidos perdidos, ya sea con bebidas deportivas, bebidas rehidratantes, dependiendo de las condiciones climáticas.
tenemos que reponer este glucógeno que hemos perdido a lo largo de la sesión, tenemos que favorecer la síntesis de proteínas musculares, minimizar la inflamación producto del estrés del ejercicio, buscando disminuir el dolor muscular y, por supuesto, mantener la salud. Entonces, siempre tenemos que considerar cuáles son las posibilidades que tenemos. Tenemos suplementos, podemos llevar mucha comida, tenemos la capacidad de llevar mucho líquido. Entonces, enfocarnos primero en eso y ver cuánta es la cantidad de proteínas, que hablamos de alrededor de 20-25 gramos de proteínas posteriores a la actividad, y una cantidad importante de hidratos de carbono en conjunto con esto. Hay ciertos micronutrientes importantes de considerar, como el hierro, la vitamina D, el zinc, el complejo B, que también es importante estar chequeando de vez en cuando. De hecho, se ha observado que en algunos escaladores observamos hasta un 45% de déficit de ingesta de hierro, lo que puede tener implicancias directas en el rendimiento de la escalada. Lo observamos más en mujeres, pero también nos encontramos con escaladores que tienen una ingesta baja. Eso puede tener relación con esta reducida ingesta de calorías totales de las que estábamos hablando. Y finalmente, para terminar, ¿qué pasa con la suplementación? En el mercado encontramos muchos suplementos y la verdad es que tenemos que pensar si efectivamente son necesarios, porque estos sirven para corregir deficiencias, para mejorar el rendimiento, te prometen aumentar la masa muscular, que te van a disminuir la grasa, pero la verdad es que hay muchos que tienen que ver con una ganancia más bien financiera para los deportistas. Y si lo llevamos en concreto a la escalada, hay algunos que pudiesen ser útiles, como son el monohidrato de creatina, ya que va a favorecer la reserva de fosfocreatina, pero hay que considerar los aumentos de peso a los cuales puede estar asociado, por lo tanto, ver en qué momento es más óptimo utilizarlo. Probablemente antes de una competencia no va a ser lo óptimo porque va a involucrar más peso de movilización. Tenemos los suplementos de proteína que pueden ayudarnos, pero no son 100% necesarios, va a depender si es que logro cubrir los requerimientos a partir de alimentos. Tenemos la beta-alanina y el bicarbonato de sodio como poderosos buffers que podrían hacer que el entrenamiento se sostenga por más tiempo. La cafeína, que también es dependiente de la tolerancia de cada uno, que también qué dosis es la efectiva para ciertas personas, porque también puede generar taquicardias, nerviosismo, que en la escalada cuando tenemos que estar concentrados no nos va a favorecer. Y también los nitratos o el jugo de betarraga o betabel, no sé cómo lo conocen allá, que podría favorecer reducir el costo de consumo de oxígeno para los ejercicios submáximos, pero también considerar la tolerancia gástrica y eso también es importante. Los BCAA, los aminoácidos ramificados, que se utilizan muchísimo, la verdad es que si tenemos una ingesta de proteínas adecuada, no requerimos de un consumo adicional de BCAA. Y una de las justificaciones pudiese ser que se utiliza mucho para reducir la fatiga central, esta fatiga a nivel cerebral. Pero la verdad es que estudios en humanos actuales no hay que justifiquen esta hipótesis. Algo similar a lo que ocurre con el colágeno, que se utiliza mucho por el tema de la regeneración de tendones, para las lesiones, y la verdad es que hay ciertos estudios que hablan de pequeñas dosis de colágeno en conjunto con vitamina C que pudiesen potenciar la recuperación de los tendones, pero la evidencia no es concluyente y nuevamente, si nuestra ingesta de proteínas es adecuada, no deberíamos tener la necesidad de utilizar además colágeno para poder favorecer la recuperación de los tendones y las lesiones. Por eso los dejo invitados a que traten de asesorarse. Ya esta gráfica demuestra que muchas veces, si no es la gran mayoría de los casos, con la alimentación podemos cubrir las necesidades y es bastante más económico utilizar alimentos que suplementos para poder cubrir con los requerimientos nutricionales.
siempre buscar suplementos que cuenten con la mayor cantidad de certificaciones para que eviten problemas de doping y con efectos adversos asociados a sustancias prohibidas. Eso. Muy bien. Bueno, gracias María José. Y la verdad que tuvimos un montón de preguntas del público. Así que la dejo ahora a Ángela, que las va a traducir y bueno. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas del chat. Las voy a decir primero en español y después en portugués, para que pues también cuando tú respondas, María, me des un tiempito para poder traducirlas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿ustedes creen que la mala alimentación, insuficiente en energía y proteínas y no obedecer la variación de la dieta conforme las fases de entrenamiento podría tener una relación con las lesiones? En português agora. Vocês acreditam que a má alimentação insuficiente em energia e proteínas e o não obedecimento da variação da dieta conforme fase do treino poderia ter relação com lesões? Sí. Sí, tiene relación directa, está descrito. De hecho, en las restricciones calóricas, la prevalencia de lesiones es mayor y el consumo de proteínas se utiliza en mayor proporción en dietas restrictivas precisamente a fin de preservar la masa muscular e evitar lesiones. Certo, então ela diz que sim, que tem uma relação direta entre a restrição calórica e as lesões, ou seja, entre mais restrição calórica, mais lesões, e que o consumo de proteínas em dietas restritivas é aumentado precisamente para diminuir a probabilidade de ter lesões. Siguiente pergunta. Para aumentar el desempeño en competiciones, es frecuente hacer un periodo de reducción de peso, así aumentando la fuerza relativa. ¿Esta es una buena estrategia? ¿Existe un límite saludable de peso que puede ser perdido? En portugués, para aumentar o desempenho em competições, é frequente fazer um período de redução de peso, assim aumentando a força relativa. Essa é uma boa estratégia? Existe um limite saudável de peso que pode ser perdido? Ya. Con respecto a esa pregunta, se sugiere que las restricciones calóricas para la disminución de peso sean de una restricción de leve a moderada, no restricciones excesivas, porque de esa forma se limita el desempeño por la aparición de fatiga. El rendimiento, tanto en los entrenamientos como en la competencia, con bajos depósitos de glucógeno principalmente, tienen relación con un peor desempeño. Lo que se sugiere es que las bajas de peso se realizaran fuera de la etapa competitiva para evitar precisamente la fatiga, el mal desempeño y la aparición de lesiones. Certo. Então, as restrições calóricas... pode falar. Con respecto, por ejemplo, a lo que mencioné de la creatina se utiliza para los entrenamientos, pero se sugiere restringir su uso para la competencia precisamente para evitar este aumento en el peso y favorecer esta relación peso-fuerza. Pero antes de una competencia no es lo ideal no comer o dejar de comer lo necesario para poder rendir. Certo. Então, as restrições calóricas e a baixa de peso deve ser leve a moderada e não excessivas. Se limita, quando você faz uma redução do peso muito forte, aí você limita o desempenho do atleta por conta da aparição da fadiga e a diminuição de glucógeno, que está relacionada com o pior desempenho do atleta.
Então, se recomenda baixar o peso, mas fora das competições, fora da etapa de competição. E aí, também ela falando em relação à creatina, esta creatina é usada no treinamento, mas não é boa, não é recomendado usar ela durante o período da competição, precisamente para evitar um aumento do peso e aí ter uma relação melhor entre o peso e o desempenho. Ângela, eu acabei de colocar uma pergunta complementar a essa, logo embaixo da pergunta 1. Talvez você poderia aproveitar e fazer. Deixa eu ver. Embaixo da pergunta 1, sim. Será essa? Que seria interessante para escalar, fazer uma dieta com menos carboidratos, é essa? Sim, sim, é esta. Tá. Então, María José, sería interesante para la escalada hacer una dieta con menos carbohidratos antes de una competencia y 1 o 2 días antes de la competencia, hacer comidas ricas en carbohidratos para una compensación en las reservas de glucosa. Yo creo que esta pregunta hace referencia a la depleción de glucógeno, que es vaciar los depósitos de glucógeno con entrenamiento y con una baja ingesta de hidratos de carbono para después aumentar la ingesta de hidratos de carbono y optimizar los depósitos de glucógeno. Esa estrategia se usa mucho en deportes de largo aliento, ciclismo de ruta, maratones, triatlón, porque en ese tipo de pruebas es la depleción de glucógeno la principal limitante del desempeño. Como mencioné, en la escalada, la depleción de glucógeno no es la principal limitante en el desempeño. Y realizar ese tipo de estrategias, la verdad es que es bastante complejo porque genera irritabilidad, molestias gástricas, hambre, ansiedad, y a mi parecer, y según lo que muestra la evidencia, realizando una ingesta habitual a los requerimientos previos a la escalada, estaría dentro de lo que está correcto. No es necesario hacer una mega sobrecarga previo a la escalada ou a la competencia. Certo, então, a resposta é a seguinte, que esse tipo de estratégia é usado em esportes onde você tem que fazer longo percurso, por exemplo, triatlon, ciclismo, atletismo, esse tipo de esportes, porque nestes esportes o determinante para o desempenho é essa quantidade de glucogênio no sangue. Mas para a escalada, como ela mesma falou, não é um fator determinante. Então, esse tipo de estratégia, além de ser um pouco difícil de usar, porque gera no atleta estresse, irritabilidade, problemas gástricos, entre outros, pois também, como ela falou, não é determinante, e ela acha que não é necessário fazer esse tipo de aumento no consumo dos carboidratos logo antes da competição, que com uma ingesta normal é suficiente. Seguinte pergunta é a seguinte. Si ya tengo bastante grasa en el cuerpo y tengo que comer calorías suficientes para no tener ninguna síndrome, ¿cuándo empiezo a gastar lo que ya tengo? En português. Se já tenho bastante gordura no corpo e tenho que comer as calorias suficientes para não ter nenhuma síndrome, quando eu começo a gastar o que já tenho? Si estamos hablando de la baja de peso óptima para no perjudicar el rendimiento, lo que ya mencioné, ingestas con una reducción de ligera a moderada. Eso es alrededor de 400 hasta 700 calorías
se ha visto que no tiene impacto negativo en el rendimiento. O sea, que puedo seguir entrenando a ciertas intensidades sin deteriorar el rendimiento. También, idealmente que esta restricción se realice fuera de los periodos de competencia o fuera, si tengo un viaje planificado a escalar, no hacer la restricción en ese momento, porque la intención es que estén con la mayor cantidad de sustrato energético durante ese minuto. Y con esta restricción se debiese poder lograr una pérdida de porcentaje de masa grasa, que es lo que nos interesa, de alrededor de 500 gramos semanales. Eso es una baja de peso adecuada. Además de considerar este déficit, hacer un aumento en la ingesta de proteínas, que puede ir hasta 2,5 gramos por kilo de peso o hasta 3,1 gramos por kilo de masa libre de grasa, a fin de preservar la masa muscular, reducir el hambre y reducir la cantidad de grasa, para de esta forma tener una baja de peso que favorezca el rendimiento. Certo. Então, ela disse o seguinte, que para ter baixar o peso de uma forma ótima, é importante reduzir de 400 a 700 calorias e que esto não tenha um impacto negativo no rendimento. Que a restrição deve ser feita fora dos períodos de competência ou fora dos períodos quando você vai ter uma viagem muito importante, porque você precisa ter muita energia disponível nestes momentos. Com essa redução de calorias, você vai ter uma perda de massa de gordura, né, que é o que você quer perder, de 500 gramas semanais, e que isso é ok, e que não vai ter nenhum problema com essa redução. E é importante também aumentar a ingestão de proteína, como ela já falou, 2,5 quilogramas por quilograma de massa, livre de grasa, para poder ter uma redução ótima. Seguinte pergunta. Tem algumas perguntas aqui que eles fizeram agora, referente a lo que hablamos antes. Que alguém disse assim, si quiere hacer una reducción de peso para ganar potencia, ¿es interesante la manipulación de creatina? Si quieres hacer una reducción de peso para ganar potencia, ¿es interesante la manipulación de creatina? Ya. A ver, si tú vas a bajar de peso, quieres bajar de peso, con la creatina vas a subir de peso porque hay un aumento en la retención de agua intracelular. Si estás en una restricción calórica y además al tener un déficit calórico estás más propenso a lesiones, por lo tanto la intensidad del entrenamiento también hay que adecuarla. La ingesta de creatina, cuando tenemos personas que no son entrenadas, tienen más riesgo de lesión. Deberíamos esperar su uso posterior a al menos 6 semanas de entrenamiento continuo para empezar a usar creatina y evitar lesiones. Si estamos haciendo restricción calórica, en ese momento probablemente la carga de entrenamiento no va a ser de tan alta intensidad para justificar el uso de creatina. Yo não la usaria em uma restrição calórica. Certo, então, ela diz que quando você ingere creatina, você vai aumentar seu peso, porque você aumenta a retenção de líquido, de água intracelular. Neste caso, então, também, quando você tem uma restrição calórica, você tem uma maior tendência a ter lesões. Então, nesse caso, se você está consumindo creatina e fazendo uma restrição calórica,
tem que também adequar a intensidade do treinamento, ou seja, reduzir a intensidade de treinamento. E a creatina, ela não é recomendada para pessoas que não estão treinando normalmente, porque isto pode gerar maior proporção de lesões. Então, tem que ter pelo menos 6 semanas de treino contínuo para você começar a usar a creatina. E ela não recomenda que você use a creatina quando você faz uma dieta restritiva. Seguinte pergunta. Ângela, a próxima é a 6 e eu coloquei um complemento em português ali, que não está traduzindo ainda para o espanhol. Talvez você fazer em português primeiro, para daí conseguir traduzir. Tá, então, em português primeiro. Gostaria de saber se a dieta ideal para um escalador varia muito em relação a atletas de outros esportes. Tem alguma característica, assunto na conduta nutricional em escaladores que se difere dos demais esportes e que vocês recomendariam para os demais nutricionistas prestarem maior atenção? Entonces, en español, para María José, me gustaría saber si la dieta ideal para un escalador varía mucho en relación a atletas de otros deportes. ¿Hay alguna característica, asunto en la conducta nutricional de escaladores que es diferente de los demás deportes y qué recomendarías para los demás nutricionistas para que pongan mayor atención a esto? Ya, creo que una conducta o un pensamiento que tienen muchos los escaladores es esto de mantener un peso bajo. Por lo tanto, es muy importante verificar cuál es la real ingesta que está haciendo tu deportista, evaluar constantemente, al menos cada 6 semanas, un mes, pero también creo que es un punto muy importante, es conocer qué es la escalada, porque en la teoría los números dicen algo, pero cuando tú lo llevas al campo de terreno, en las condiciones que implica la escalada, es diferente. No hay una dieta ideal, porque como también mencioné, hay muy poca evidencia científica que haga estudios con respecto a las necesidades nutricionales específicas del escalador, y las recomendaciones se han extrapolado de otros deportes, como por ejemplo la gimnasia, que ha sido más estudiada. Creo que no hay una dieta ideal, siempre hay que contextualizarlo en los deportistas o la persona que tengamos al frente, respetando siempre sus preferencias y gustos, porque de esa forma vas a poder hacer que tu paciente se adhiera a lo que tú estás haciendo ou proponiendo. Certo, então o pensamento que tem nesse momento é manter o peso baixo, que é realmente um pensamento que tem muito na escalada, mas é importante verificar qual é a real ingesta do deportista e avaliar cada mês ou cada 6 semanas para conhecer melhor qual que é a realidade do deportista. E também é importante conhecer o que é escalada, porque a teoria é uma coisa, mas na prática é outra. E realmente ela diz que não tem nenhuma dieta ideal, que não tem evidência científica suficiente para escalada, que a maioria das recomendações são extrapoladas em outros esportes. A maioria destas vem do esporte da ginástica, que é o que tem sido mais estudado. Sí, básicamente eso. ¿Alguna otra? Sí, hay una pregunta que la número 3, que la salteamos. Habría que hacer esa. Espérate, la 3. ¿Existe una sumatoria de pliegues ideal para un escalador? Ya. Con respecto a los datos de antropometría, ahí también algo que mencioné, hay gran diferencia en los protocolos que se han usado. En lo que yo he visto en la ciencia, en papers, documentos,
es que hombres tienen sumatoria cercana a los 30 milímetros de grasa, de sumatoria de 6 pliegues, cercana a 30, y las mujeres cercana a 40. O sea, son sumamente bajas las sumatorias de pliegue. Estamos hablando de elite. ¿Qué es lo que yo al menos he visto en la realidad? Es que efectivamente los hombres tienden a tener sumatorias de pliegue sumamente bajas, inferiores a 40, y las mujeres, de las que al menos yo he podido ver, alcanzan sumatorias cercanas a 50 milímetros de grasa. Listo. A mí personalmente no me ha tocado aún ver a una mujer escaladora de tal grado de elite que tenga una sumatoria inferior a 45, 50 milímetros. Pero en la teoría aparece en documentos hombres 30 milímetros de grasa y de sumatoria de pliegues, y mujeres alrededor de, si mal no recuerdo, 50, 45. Certo. Então, ela diz que referente a dados antropométricos, o que tem escrito na literatura é que para homens são 30 milímetros de pliegues da somatória e para mulheres 40, mas que na realidade esses 30 e 40 são para atletas de elite, mas que na realidade o que ela tem visto é homens que realmente têm somatória de pliegues abaixo de 40 milímetros e as mulheres abaixo de 50 milímetros, que ela não tem conseguido ver até agora nenhuma mulher com menos de 45 ou 45, 40, de 45 e 50 milímetros da somatória dos pliegues, certo? Temos tempo para mais perguntas ou não? Vamos con 10 minutitos, un poquito menos de 10 minutos para preguntas. 7 minutos. Perfeito, então vou com a pergunta Quiero agregar algo, dejar en claro que esas sumatorias de pliegues son para elite. Contextualizar elite y recreacional son mundos distintos, para que no bajemos a todo el mundo a la sumatoria de elite, porque probablemente va a ser muy difícil que lleguen a esos valores. Sim, então, ela quer deixar bem claro que esta somatória de pliegues de 40 e de 30 para homens é para atletas de elite, não é para atletas amador, porque é totalmente diferente. Tá, pergunta 7. ¿Recomendarías una dieta cetogénica en algún caso para un escalador? ¿Você recomendaría una dieta cetogénica en algún caso para un escalador? Con respecto a las dietas cetogénicas, bueno, para que sea realmente cetogénica, la ingesta de hidratos de carbono es extremadamente baja. Ahora, si es para la baja de peso, se ha observado que las dietas cetogénicas pueden favorecer la baja de peso en algunas circunstancias. Pero también, cuando han sido mal diseñadas o mal planificadas, se ha visto cambios importantes en las lipoproteínas de baja densidad, o sea, en colesterol malo y en parámetros del perfil lipídico que no son saludables. No todos pueden hacer una dieta cetogénica. Si es que alguien puede asesorarse y hacerlo de forma óptima buscando la baja de peso, yo creo que puede funcionar. Si estoy pensando en buscar rendimiento, las adaptaciones fisiológicas que se alcanzan con dietas cetogénicas se pierden rápidamente. No son dietas que se puedan sostener por mucho tiempo. De ahí viene que son dietas, se hacen por periodos cortos. Entonces, si busco una baja de peso puntual, quizás puede ser una buena herramienta. Si estoy buscando rendimiento, yo personalmente no la sugeriría como una herramienta para favorecer el rendimiento como tal. Certo, então, para ser uma dieta cetogênica, realmente a ingesta de carboidratos tem que ser muito, muito baixa, e que para a perda de peso realmente tem se visto que tem várias condições favoráveis.
quando está bem desenhada esta dieta, mas quando não está bem desenhada, também tem se visto que acontece uma baixa, problema, né, no aumento de colesterol, outro tipo de lipoproteínas não saudáveis, e então, que não são saudáveis, que você tem que ter cuidado neste caso. E não é todo mundo que pode fazer uma dieta cetogênica, e que se você está fazendo esta dieta com acompanhamento adequado, bem planejado, para baixar, com o objetivo de baixar o peso, ok, mas se você está pensando em aumentar o rendimento, realmente não é o adequado, porque precisamente uma dieta, ela é chamada dieta porque é feita por um período muito curto de tempo, não é sustentável a longo prazo. Então, neste caso, se você está pensando em rendimento, não é aconselhável, mas para baixar o peso, sim. Quiero agregar algo más ahí. Recordar lo que mencioné sobre la ingesta de fibras para la microbiota intestinal que tiene relación con el sistema inmune y con inflamación sistémica. Las dietas cetogénicas se ha observado que tienen incidencias o un impacto negativo en lo que respecta a microbiota intestinal. Periodos cortos de hasta 4 días, una semana de dieta cetogénica, se ha visto un impacto significativo en lo que importa en microbiota intestinal. Por lo tanto, si nuestra microbiota también no está saludable, eso va a producir otros problemas como mayor grado de inflamación y deterioro del sistema inmune, que eso tampoco va a favorecer el rendimiento. Certo, então é importante que adicionar, que é importante falar do que ela já tinha falado antes do ingesta de fibras, que impacta na imunidade e na microbiota do intestino. Quando você tem uma dieta cetogênica, aí você tem uma mudança na sua microbiota, que com dietas de 4 a 1 semana já se vê um impacto considerável nesta alteração. Então, é importante que você tenha a sua microbiota bem controlada, para que não tenha outros problemas, porque se você tem essa dieta cetogênica e consome, e tem a microbiota não muito boa, aí você pode levar a outros problemas, como a inflamação e a baixa da imunidade. Siguiente pregunta. ¿Da tiempo para más? Sí, una más. En 5 minutos cerramos. Listo. La pregunta 8. Consideraciones sobre ayuno, entrenamiento en ayuno y un ayuno en un día de descanso, por ejemplo. Entrenamiento, si es que podemos entrenar en ayuno. Sí, como la pregunta es esa. ¿Es posible entrenar en ayuno o ayuno en un día de descanso? ¿Cuál que sería la consideración en este caso? A ver, si hablamos de ayuno intermitente, yo no veo problema siempre y cuando la ingesta de los alimentos no se restrinja cuando vamos a escalar, si es que buscamos rendimiento, porque al tener menor sustrato energético, lógicamente el rendimiento va a decaer. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un ayuno un día que no voy a entrenar o que la intensidad del entrenamiento es muy baja o por un periodo muy breve, como quizás hacer algún trabajo de tipo aeróbico para complementar la escalada por 1 hora, la verdad es que yo no veo mayor inconveniente. Pero si voy a ir a la ruta, voy a estar todo el día escalando, no creo que hacer ayuno ese día o en ese momento sea lo más óptimo. Creo que hay que verificar la carga, la intensidad y la duración de la actividad que van a realizar para ver si hacemos o no un ayuno y por qué quieres hacer ese ayuno. Creo que esa es la primera pregunta. ¿Por qué vas a hacer ayuno? Porque ahora hay mucho revuelo con esto de las dietas de ayuno intermitente y la verdad es que evidencia en concreto en deportistas aún es limitada.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Certo, então ela diz que se você for fazer um jejum intermitente, não tem problema enquanto não seja a restrição dos alimentos no dia que você vai escalar, porque você precisa ter energia disponível para poder usar ela na sua escalada. Então, ela não recomenda, né, que você faça em dias de escalada, mas se você for fazer num dia que você não vai treinar ou sua intensidade de treino é muito reduzida, aí, ok, não tem nenhum problema. É importante também verificar a carga, intensidade e ver por que você vai querer fazer esse jejum. Sim, a primeira pergunta é ver por que você quer fazer esse jejum, já que tem assim uma moda, né, agora sobre esse jejum intermitente e não tem evidência ainda de como é que este influencia nos esportistas de alto rendimento, nem no esportista en general. Ángela, ¿podás leer la pregunta número 10? Está primero en español y Listo. ya cerramos. Faltan 2 minutitos más. Ajá. ¿Se recomienda alguna dieta distinta o especial para el día de una competencia? Almorzar normalmente, por ejemplo, sería recomendable si tenemos que competir poco tiempo después. El día de la competición suelo estar tan ansioso que no puedo comer bien. ¿Qué alternativa para sortear esto y qué alimentos energéticos son una buena opción para los deportistas que sienten esta falta de apetito por la ansiedad? En português. No dia da competição, geralmente fico com ansiedade e não consigo comer direito. Qual alternativa tenho para melhorar isso e quais alimentos energéticos são uma boa opção para os esportistas que não sentem fome por causa da ansiedade? Ya. Para los días previos, por ejemplo, la noche anterior, se recomienda, al igual que la recomendación general que sea para diferentes disciplinas deportivas, es que sea una ingesta de hidratos de carbono de fácil digestión, que no haya un aporte excesivo en cuanto a grasas y proteínas y baja en fibra. Para las comidas previas a la competencia, también se sugiere que principalmente sean hidratos de carbono, bajo en grasas, bajo en proteínas, bajo en fibra, y aquí hay algo muy personal que tiene relación con la tolerancia gástrica. Hay personas que toleran muy bien, por ejemplo, los geles deportivos, como hay quienes no los toleran, como hay quienes que toleran muy bien la fruta y quienes no lo toleran. En general, alimentos de alto índice glicémico en los momentos previos a la competencia serían los idóneos, porque además tienen volúmenes más pequeños, como pudiesen ser los geles, las gomitas de carbohidratos, las bebidas deportivas, plátano, banana madura, y así podríamos contar varios alimentos. La ingesta no es necesario que sea abundante, podemos fraccionarla, comer una cantidad en las noches y programar pequeños snacks previos a la competencia, sobre todo si tenemos a alguien que está inapetente por nervios, porque si le damos una alta carga también puede afectar su sistema gástrico, no es la idea. Entonces hay que tener cuidado con eso, y al menos lo que yo hago con mis deportistas es que cuando tienen simulacro de competencia, probamos las alternativas que tenemos y vemos cómo las tolera. Si vemos que hay alguna que tolera bien, utilizamos o replicamos esa misma estrategia para el día de competencia. Pero nunca ponerse a experimentar el día de la competencia, por favor. Certo, então, ela diz que para o dia prévio, o dia anterior, né, à competição, se recomenda uma ingesta de carboidratos alta, que sejam de fácil absorção, com baixa gordura, baixos em proteínas e baixos em fibra. O mesmo para o dia da competição. É também importante ver a tolerância gástrica de cada pessoa, porque tem pessoas que toleram muito bem nos géis, e tem outras pessoas que não, ou mesmo acontece com as frutas, tem pessoas que toleram muito bem alguma fruta e outros não. Então, ela recomenda alimentos com alto índice glicêmico, como géis, gomitas,
bebidas desportivas, banana, entre outros. E não precisa ser uma quantidade muito grande na hora, né? Porque isso também pode impactar em que a pessoa não se senta bem no momento. Você pode fazer, programar pequenos snacks durante o dia, né? E outra coisa que ela faz é que quando o atleta tem um simulado da competição, aí ela também faz o simulado, verifica que opções tem para ver se o atleta tolera bem esta ingesta. Se ele tolera bem, então ela vai usar essa mesma estratégia lá na competição, mas ela não experimenta no dia da competição, né? Para experimentar antes e não no dia. ¿Me da más tiempo, Daniela? No, no. ya lamentablemente hay muchísimas preguntas, o mejor en realidad que hay muchísimas preguntas, María José, es un decálogo de preguntas, muy buena tu presentación, a mí personalmente me gustó mucho y creo que a todos, así que bueno, nada, te invitaremos para la próxima. Presencial, ojalá, para poder viajar un poquito. Pero no, Muy feliz bueno. de haber participado, muchas gracias por la invitación y bueno, si alguien me quiere contactar por alguna pregunta que no se pudo responder, feliz de responderlo por otro medio, así que la invitación está Bueno, hecha. perfecto. Bueno, si querés Listo. tu contacto, ningún problema. Listo. Bueno, muchas gracias y gracias, Ángela. Y no sé si ya todos tienen ahí para el próximo link para la próxima palestra. Podemos pasar también pelo chat o link. Buenísimo. Gracias. Nos vemos en la próxima.